Hola, bienvenido a Recta Ratio, el canal de Derecho Internacional. Hoy veremos cómo nació el derecho internacional ambiental. Durante muchos siglos, la humanidad entendió el medio ambiente como una fuente inagotable de recursos naturales, haciendo bastante evidente su concepto antropocéntrico al apropiarse indiscriminadamente de estas riquezas para satisfacer las necesidades e intereses que presenta la sociedad. Esta explotación irracional de los recursos naturales provocó graves desequilibrios ecológicos y demostró la posibilidad de agotamiento. El agua no es infinita, el petróleo no es infinito, el aire en su composición de gases en la forma que necesitamos para vivir no es infinito. La ocurrencia de tragedias ambientales inicialmente limitadas en el espacio geográfico exigió de los gobiernos locales el establecimiento de normas tendientes a la preservación ambiental. Sin embargo, especialmente desde el siglo pasado, los desastres ambientales han alcanzado proporciones globales, traspasando fronteras, amenazando la continuidad de la vida en el planeta y generando conflictos en la comunidad internacional, especialmente divergencias económicas, como el incidente conocido como Trail Smelter Case en el periodo entre guerras, en el que las emisiones tóxicas generadas por una fábrica instalada en Canadá afectaron a los habitantes de una ciudad vecina en los Estados Unidos. No solo este caso, pero este aportó mucho. Nos hizo entender que existe la necesidad de una regulación preventiva, punitiva y protectora del medio ambiente a nivel internacional, que cuente con la participación de todas las naciones, brindando oportunidades para la formación de un derecho internacional ambiental. Porque las fronteras solo existen en el mapa, en el papel. Las fronteras son invención humana. En el planeta Tierra todos estamos interconectados, todos somos parte del enorme ecosistema terrestre y estamos provocando que este equilibrio vital se desequilibre. Este caso entonces, como señalado por la mayoría de los estudiosos como la primera manifestación formal de derecho internacional ambiental en materia de las relaciones bilaterales, resultó finalmente en 11 de marzo de 1941 por un tribunal arbitral que fue una demanda presentada por los Estados Unidos contra Canadá debido a la nociva ocurrencia de contaminación transfronteriza soportada por personas, animales y bienes ubicados en los Estados Unidos, ocasionada por las corrientes de aire, que trajo partículas y humos tóxicos, dióxido de azufre, producidos en Canadá por una empresa privada. El reconocimiento del medio ambiente como un derecho fundamental en la década de 1940 estuvo íntimamente ligado al reconocimiento de los derechos fundamentales que se enmarca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, seguía guiado por el antropocentrismo, tener un ambiente sano para los humanos viven y solo dentro de los límites que perjudican o benefician a los humanos y no solo por el equilibrio natural como debería ser el biocentrismo. El surgimiento del derecho internacional ambiental debe estudiarse a la luz de otros 4 fenómenos ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, la apertura de las discusiones en foros diplomáticos internacionales a la opinión pública, motivada por la expansión de los medios de comunicación y la consecuente valoración de tesis científicas sobre hechos relacionados con el medio ambiente. En segundo lugar, la democratización de las relaciones internacionales, exigiendo la participación efectiva de la opinión pública. En tercer lugar, la situación catastrófica en que se encontraba el mundo por la posibilidad de destrucción masiva de grandes partes del universo representadas por la amenaza del uso de artefactos bélicos como los nucleares. En último lugar, la ocurrencia de catástrofes ambientales, tales como accidentes provocados por grandes nubes tóxicas o grandes derrames de petróleo en el mar, etc. Se firmaron varios tratados hasta 1972. Cabe destacar el Tratado de Moscú de 1963, prohibiendo la realización de experimentos con armas nucleares en el aire y en el mar. La Convención del Espacio Exterior de 1967, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968, entre otros. En Brasil, en 1969, se firmó en Brasilia el Tratado de la Cuenca del Plata, que regulaba aspectos del medio ambiente y tenía como preámbulo la acción conjunta que permitirá el desarrollo armónico y equilibrado, así como el aprovechamiento óptimo de los grandes recursos naturales de la región.
y asegurará su preservación para generaciones futuras mediante el uso racional de los citados recursos. En el campo de la protección de la flora y la fauna, también se firmaron tratados como el Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales en París en 1961, y en el campo de la preservación de la contaminación marina relacionada con el fenómeno de la marea negra, inaugurado con el accidente del superpetrolero Torrey Canyon en 1967, en el que se derramaron 300.000 toneladas de petróleo crudo en el mar francés, dio lugar al Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación por Petróleo, firmado en Bruselas en 1969. Todos estos tratados dieron lugar a una posición por parte de la ONU, que en 1968 emitió una resolución aprobando la recomendación del Consejo Económico y Social de convocar una conferencia internacional sobre el medio ambiente el antes posible. Este hecho desencadenó la famosa Conferencia de Estocolmo, o Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 1972. La conferencia estuvo marcada por las diferencias entre los países considerados desarrollados y los países en desarrollo. Durante la conferencia se estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y un informe de la conferencia fue publicado por los profesores Barbara Ward y René Dubos, conocidos en Brasil como Una Terra Somente. De ahí también surgió la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano, considerada como un documento de la misma importancia que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero relacionada con el medio ambiente. Entre 1972 y 1992, el año del ECO 92, se editaron varios otros tratados. Fue un periodo marcado también por grandes catástrofes mundiales. Desde entonces, las ONG han jugado un papel fundamental en el proceso de preservación y el derecho ambiental internacional se ha fortalecido. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.